Bueno, queridos amigos, buenos días. Hoy vamos a hacer el segundo video sobre obesidad. Como les comentábamos ayer, la obesidad rara vez es un conflicto que sea solo por una razón. En general, la obesidad es absolutamente multifactorial, o sea, yo tengo varias razones, obviamente tengo de repente varios conflictos. Como nosotros decimos, siempre existe un conflicto programante en mi temprana edad y un conflicto obviamente posterior, o varios conflictos posteriores que son desencadenantes de mi obesidad. Pero en general, además de eso, siempre hay multifactorialidad en el tema de la obesidad. O sea, tengo ese inconveniente más otro, por otra razón, obviamente, o sea, la que fuera, pero hay varias razones y todas son realmente importantes. Hoy vamos a tratar la segunda razón, a nuestro juicio personal, la segunda razón para tener obesidad. Y ustedes lo van a identificar muy claramente. Obviamente también hay partes de esta misma segunda razón que tienen vínculo muy estrecho con la primera razón, que es la que vimos ayer, que es la de la pérdida de la seguridad desde algún punto de vista. Esta es la segunda razón, que tiene obviamente también que ver con la pérdida de la seguridad. Está vinculada muy estrechamente con la pérdida de la seguridad en general, pero se refiere específicamente a la seguridad alimenticia en general. Aunque en muchos aspectos esa seguridad siempre está todo mezclado, no hay forma de separarlo de una forma bien clara, en la medida de que están involucradas las vivencias, obviamente de la persona, en ese entonces de los niños, de los infantes, y bueno, las vivencias son exclusivamente personales y ahí está donde hay partes que son más importantes o no, de acuerdo a la situación y cómo se ha vivido eso, y de acuerdo a la situación de la madre y de acuerdo a la situación del hijo, obviamente, y cómo proceda la madre y cómo proceda el hijo. La segunda razón poderosa para la obesidad es el destete temprano. Y cuando nos referimos a destete temprano, nos referimos al destete temprano corto, de una corta lactancia, o al destete absoluto, ¿verdad? O sea, el destete desde el día de nacimiento. Hay gente que lisa y llanamente, de alguna forma o por alguna razón, no les da pecho a sus hijos, por razones, como yo tenía un caso para atrás, por razones estéticas. Hace muchos años se hacía por razones estéticas, en muchos aspectos. No, yo no quiero, no me gusta, me encantaría tener unas lolitas chicas, no quiero que después se me caigan, qué sé yo. Entonces no le voy a dar pecho a mi hijo. Por razones obviamente también de trabajo, y este es el caso esencialmente de también una buena porción de la obesidad, por ejemplo, de Estados Unidos, que fue quien empezó primero en esa línea del trabajo femenino muy fuerte, y por tanto el destete temprano muy fuerte en una gran proporción de la población. Y por eso hay más obesidad, obviamente, en Estados Unidos que en muchos países del mundo. Obviamente, como decíamos ayer, también estaba
está muy vinculado con la comida accesible y a un precio económico, a un precio, la comida no es inaccesible, es bien accesible en materia de precio, y eso complica un poco más las cosas. Pero aquí estamos hablando específicamente del destete temprano. El destete temprano, como decíamos, puede ser destete después de 2, 3, 4 semanas, 5, un mes, 2 meses de lactancia, o puede ser el destete lisa y llanamente el niño que nunca mamó de los senos de su madre. Obviamente acá hay dos razones, la que decíamos ayer, la seguridad y la cercanía afectiva con su madre, la conexión afectiva y la conexión de seguridad, que es extremadamente poderosa y obviamente la más poderosa, por eso ya estaba como la primera. En la realidad, en nuestro nido, en nuestro hogar y a nivel arcaico en los mamíferos, esa es la idea. La idea del mamífero es que el mamífero no está totalmente desarrollado cuando nace, necesita un desarrollo posterior, y la naturaleza le pone el amamantamiento para que esa cría tenga que permanecer cerca de su madre, cerca de su progenitora, y pueda completar su desarrollo en la medida que va completando el amamantamiento, el plazo de amamantamiento. Ahí completa su desarrollo totalmente. Por eso es que se torna extremadamente importante eso. Por eso es que en otros conflictos vemos que también es todo un dilema cuando no existe, cuando no está realmente la pareja, el hombre, cuando no está arcaicamente hablando, el macho protector, porque el macho protector, la función es proteger mientras la madre amamanta, mientras la madre puede dedicarse a amamantar. Entonces, como decíamos, una razón muy importante es el destete temprano. ¿Pero por qué es una razón muy importante? Es una razón extremadamente importante porque el cerebro se hace la composición del lugar de lo que está pasando. Nuestra conciencia se hace la composición del lugar de lo que está pasando. Y tenemos que entender que no necesariamente nuestro cerebro se maneja con los parámetros de hoy en día. Esto que estamos viviendo hoy, que vamos al supermercado y compramos la comida, y si queremos compramos un suplemento para darle a nuestro hijo, esto tiene apenas un par de cientos de años. En los millones de años de evolución de la vida humana sobre la Tierra es absolutamente insignificante, no tiene ninguna importancia en nuestra conducta. En nuestra conducta hay obviamente grabado algo mucho más crítico y que está previendo una serie de posibilidades muy grandes en nuestra vida. Entonces es bastante lógico la conciencia y el cerebro, si sienten que no tienen el amamantamiento materno posteriormente al embarazo, por eso se hace mucho hincapié en el amamantamiento, y realmente es algo muy importante. Si sienten que no tienen ese amamantamiento, que obviamente me provee de un montón de cosas, más allá de lo fisiológico, por decir así, también inmunitario, desde todo punto de vista me transfiere muchas cosas, y como veíamos ayer, también me transfiere la seguridad de estar junto a mi madre, de estar bajo la protección de mi madre. El amamantamiento provee, como decíamos, fisiológicamente los nutrientes necesarios para el desarrollo de la cría, ¿verdad? Bien, y el cerebro y la conciencia es absolutamente lógico que reaccionen a la falta del amamantamiento materno, que es totalmente detectado automáticamente el hecho de que no sea el amamantamiento materno y la leche materna lo que se me está proveyendo, sino un suplemento, algo totalmente diferente. Yo identifico totalmente que eso no proviene de mi madre. Y el cerebro hace toda una composición del lugar y lógicamente, cuidado, atento, si mi madre, que lo primero que tiene que hacer es amamantarme,
no puede amamantarme en esta realidad que estamos viviendo, atención, ¿cómo será la realidad? Debe estar muy complejo y lógicamente, por lo menos, el análisis debe ser de que hemos nacido en el medio de Biafra o en el medio de un desierto donde ni siquiera mi madre tiene agua para tomar y no me puede amamantar porque no tiene ni siquiera leche para darme. Las condiciones externas son agresivas y son complejas y son de escasez. Son condiciones de escasez. Entonces, el cerebro y la conciencia se preparan de forma muy poderosa para la escasez. Entonces, la recomendación que nos parece que surgiría de nuestra conciencia, de nuestro cerebro, es acumular. Acumular. Porque si en esta realidad externa tu madre no te pudo amamantar, es porque hay una escasez terrible y en cualquier momento te podés quedar sin alimento. Acumula, guarda, reserva todo lo que puedas. Y el organismo se ajusta para eso, y nuestro metabolismo se ajusta para eso, y acumula absolutamente todo. Como me decía muy sabiamente una consultante un par de días atrás, no sé, pero mi pobre hija, ella come una manzana y parece que la asimilara toda, porque parece que come manzanitas y engorda. Obvio que es así, porque el metabolismo está ajustado al máximo para reservar y conservar absolutamente todo para una posible escasez futura que es absolutamente previsible en la medida que mi madre mismo, algo que no es considerable, algo que no es comprensible, mi madre no me pudo dar, no me pudo amamantar, no me pudo proveer del alimento. Soy lo más importante de su vida y no me pudo proveer del alimento. Entonces es absolutamente lógico que haya una escasez enorme y yo tenga que prepararme muy fuertemente para eso. Esta razón es poderosísima, poderosísima, poderosísima y tiene un sinfín de bemoles. Lógicamente hay mil razones que tienen las madres para no amamantar a sus hijos, hay razones de trabajo, razones profesionales, razones estéticas, razones de todo tipo. Inclusive, como tenemos claro, las madres inventan determinadas dolencias, ¿verdad?, que son absolutamente lógicas también para no cargar en la conciencia con el hecho de no poder amamantar a sus hijos. Entonces, esto por ejemplo sucede en demasiadas madres profesionales o madres que tienen trabajo muy fuerte y muy acotado, o madres estudiantes que el tener un hijo les va a implicar perder un año, por lo menos, de su carrera, perder muchísimos exámenes y atrasarse en su carrera. Madres profesionales que están comenzando su carrera laboral y que también el tener que amamantar a su hijo mucho tiempo les va a comprometer el desarrollo de su carrera o de su trabajo. Y ahí vienen otros miedos detrás. Y entonces el organismo muy lógicamente desde el punto de vista femenino genera otra dolencia. Por ejemplo, una mastitis. Una mastitis. ¿Y qué es la mastitis? Es no quiero amamantar. No quiero amamantar porque tengo un estrés muy grande por otras cosas. No puedo amamantar, pero la carga de conciencia es muy grande también. Entonces, obviamente, como estoy en un brete muy grande y en un estrés muy poderoso con respecto a mi trabajo, con respecto a mi estudio, con respecto a mi pareja, a veces extremadamente demandante,
entonces yo genero una mastitis. Y en una mastitis, no, bueno, no se puede amamantar, es una enfermedad, no se puede amamantar y cede absolutamente toda la presión y todo el estrés que recibe la madre por no amamantar a su cría, por no tener esa cercanía, por no darle de mamar, por una serie de cosas. Obviamente hay madres que optan por caminos intermedios y entonces se ordeñan y le dan mamaderas con la leche materna, ¿verdad?, a sus hijos. Son caminos intermedios que recién se está viendo un poco los resultados de eso. En la mayoría de los casos, obviamente, ese tipo de soluciones resuelven esta parte, ¿verdad?, del conflicto del niño. O sea, yo tengo mi leche materna y tengo el alimento, resuelvo una parte de la escasez, pero no necesariamente resuelvo la escasez que ese niño puede tener afectivamente por no estar contra el pecho de su madre, por no tener ese 100% de seguridad y no sentir ese amor incondicional que proporciona al niño el amamantamiento. Entonces esta es la segunda razón más importante para la obesidad. Y se pueden encontrar por una u otra razón, ¿verdad?, los porqués de la obesidad en este caso, igual que en el de la seguridad. Muchísimas veces tiene que ver, por ejemplo, pero es una vivencia personal, recuerden eso, de repente yo tengo 2 hijos y los 2 los tuve de la misma manera, y los 2 inmediatamente de mí fueron, por ejemplo, al CTI, pequeño detalle, durante una semana, o durante 2, o fueron a una incubadora, y no tuvieron nada de eso, ni la seguridad ni el alimento. O en algunos casos no tuvieron la seguridad, pero tuvieron el alimento. Depende cómo cómo se haya manejado eso, ¿verdad? Y ahí hay todo un tema, en muchos casos, por ejemplo, como una consultante de unos pocos días atrás, la madre entonces no tuvo la opción de amamantar a su hijo, porque su hijo fue trasladado inmediatamente al CTI, y prácticamente por una semana, 10 días estuvo en el CTI, y no hubo amamantamiento ni seguridad de ningún tipo. Pero después de eso, sí hay una seguridad prolongada en el caso de esta mamá, y le proporciona 6 meses de amamantamiento. O sea que ahí hay un poco de todo, y tiene 2 hijos en estas circunstancias, y uno es delgado y no asimila tanto, y el otro asimila absolutamente todo, porque es la vivencia personal lo que marca el sesgo. Este tema es muy importante, el tema del CTI, el tema el tema del aislamiento que puede tener un bebé de su madre durante un tiempo por razones lógicas, médicas, o por adelanto, o por una serie de cosas, ¿verdad? Es muy, muy, muy importante y pesa toda la vida. Digo, se siente en algunos de los individuos que han pasado por esto, que pesa absolutamente toda la vida, y a veces trae otras consecuencias que son totalmente imprevisibles, que son manejos diferentes de determinadas cosas y
y otras consecuencias que algunas madres pueden identificar. Por ejemplo, que hay niños que son trasladados y cuidados muy específicamente por bajo peso o por determinadas razones, y es absolutamente lógico, y son cuidados muy especialmente, y se los pone entonces en un ambiente controlado, con temperatura elevada, etcétera. Y de repente son niños que se mueren de calor toda la vida porque tuvieron un plazo prolongado en una temperatura que no era normal, pero que era lógica porque está supliendo esa seguridad que la madre da, el contacto, el abrigo, el apañar de su madre. Y entonces el niño está aislado, pero con una temperatura elevada para sentirse, para no correr riesgos, una temperatura elevada, y después eso también lo recuerda toda su vida y se maneja de forma diferente metabólicamente con respecto a la temperatura. Todas estas son razones que las madres van a poder evaluar con mucha lógica y lógicamente después hay conflictos eh, desencadenantes que yo vivo a lo largo de mi vida, donde yo pierdo el alimento otra vez por problemas económicos o por la pérdida de ingresos o por la pérdida de mi marido, pierdo otra vez el alimento, pierdo, como dijimos ayer también, otra vez las seguridades o una serie de cosas, y automáticamente paso instantáneamente a acumular, por si acaso, para estar seguro de tener un futuro mejor. Pero esto apenas lo hago conciencia, automáticamente deja de actuar y vuelve a aplicar la frase que tenemos en nuestro Facebook. Cuando tomamos conciencia, obviamente dejamos de hacer esa acumulación, pero tenemos que tener en cuenta que, como decíamos, la obesidad siempre es multifactorial y entonces hay otros conflictos que los vamos a tratar en subsiguientes videos que tienen mucho que ver con mi obesidad. Muchas gracias. Hasta la próxima.